En las entrañas crepusculares de Madrid, donde el bullicio diurno se desvanecía en un murmullo distante, un joven llamado Leo se encogía sobre un banco de parque. El frío de la tarde de otoño se adhería a su piel a través de la fina tela de su abrigo desgastado, una segunda piel que había conocido demasiadas noches al aire libre. La farola más cercana, proyectaba un halo débil, apenas suficiente para iluminar las líneas de su rostro anguloso, marcado por una madurez prematura que no correspondía a sus 16 años. Su mochila, apoyada precariamente a su lado, era la suma de su existencia, un refugio portátil para los escasos objetos que llamaba propios. No había nadie con quien compartir el pan rancio que desmenuzaba con dedos lentos y cuidadosos. Cada miga era un tesoro, cada bocado una afirmación silenciosa de su supervivencia. El silencio que lo rodeaba no era de paz, sino de una soledad tan densa que casi podía saborearla, mezclada con el polvo y el hollín de la ciudad que respiraba a su alrededor. Sus ojos, del color de la melancolía del atardecer, escaneaban el parque, no buscando compañía, sino confirmación de su aislamiento. La rutina era cruel y predecible. El crepúsculo traía consigo el frío, el hambre y la punzante certeza de que, para el mundo exterior, él era invisible. De repente, un movimiento en la periferia de su visión rompió la monotonía. Una sombra flaca y temblorosa se arrastró fuera de la oscuridad, revelando la figura de un pequeño perro callejero, con el pelaje enmarañado y los huesos marcados. Sus ojos grandes y suplicantes se fijaron en el trozo de pan que Leo aún sostenía. Un nudo de dolor se apretó en el pecho de Leo. Él mismo estaba hambriento. Su estómago protestaba con cada contracción, pero la visión de la criatura era un espejo de su propia desesperación. Sin dudarlo, y con una resignación que hablaba de un alma más grande que su cuerpo, Leo partió por la mitad el precioso pan. Con un movimiento lento y cauteloso, extendió la mano, ofreciendo la mitad más grande al animal. El perro, al principio desconfiado, se acercó con cautela, olfateando el aire antes de tomar el pan con un suave mordisco. Leo, con una ternura que rara vez tenía la oportunidad de expresar, comenzó a acariciar el pelaje áspero y sucio de la pequeña criatura. «No te preocupes, amiguito», susurró, su voz ronca por el poco uso. «Al menos tú y yo tenemos algo hoy». La acción fue un bálsamo para su propia alma, un pequeño acto de bondad en un mundo que le había ofrecido tan poco. Aquel gesto, desinteresado y puro, reveló la esencia de Leo, un espíritu indomable, capaz de encontrar compasión incluso en la miseria más profunda. Era el tipo de persona por la que uno desearía luchar, un héroe silencioso que merecía algo mejor. Mientras la noche se cerraba por completo, Leo se preparaba para buscar un rincón relativamente resguardado donde pasar la noche. Al intentar meter su mano en el bolsillo de su abrigo para ajustarlo, sus dedos tropezaron con algo duro, con un ligero tirón. Un reloj de bolsillo antiguo se deslizó de su bolsillo y cayó al suelo con un tintineo metálico. No tenía manecillas, solo un intrincado grabado de un faro solitario que se alzaba sobre un mar embravecido. Una imagen que parecía susurrar historias de épocas pasadas. Leo lo recogió con cuidado, sus dedos trazando las líneas del faro. Una punzada de nostalgia inexplicable lo invadió. Una imagen fugaz destelló en su mente la risa cálida de un hombre, el eco de pasos en pasillos grandes y vacíos, la silueta de un edificio majestuoso. Eran recuerdos fragmentados, nebulosos como sueños, pero lo suficientemente vívidos como para sugerir una vida que había existido mucho antes de que el banco del parque se convirtiera en su cama. El faro en el reloj era un símbolo, una clave para un pasado olvidado. Leo lo cerró y lo guardó con una mezcla de curiosidad y melancolía. En las aulas resplandecientes de la prestigiosa Academia de Arquitectura de Madrid, lejos de la fría realidad de Leo, la indiferencia era una materia tan obligatoria como la geometría. Marco, hijo de un influyente magnate inmobiliario, don Emilio, se pavoneaba por los pasillos con una arrogancia innata, sus ojos despectivos buscando cualquier señal de debilidad. Para Marco y su séquito de compañeros adinerados, Leo no era más que un chiste,
una anomalía en su mundo de privilegio. Mira al vagabundo del arte, solía murmurar Marco a sus amigos, una burla que resonaba en los pasillos, acompañada de risas crueles. Los profesores, aunque no participaban en el acoso, a menudo hacían la vista gorda, inmersos en sus propios programas y la presión de mantener la excelencia de la institución. Las miradas de lástima de algunos eran casi tan dolorosas como las burlas, porque implicaban una impotencia que Leo ya conocía demasiado bien. Todos parecían haber aceptado el lugar de Leo en la jerarquía, el huérfano sin hogar, un alma perdida, sin raíces ni futuro, un paria que apenas merecía un asiento en las últimas filas. Su historia, si alguna vez alguien se hubiera molestado en preguntar, habría sido solo un triste eco en el vasto silencio de sus vidas privilegiadas. El mundo de Leo era una jaula invisible, construida con la burla y la indiferencia, la Academia de Arquitectura de Madrid, un bastión de cristal y acero. Se alzaba imponente contra el cielo azul, un contraste cruel con la realidad de Leo. Para él, cada ladrillo de ese edificio representaba una barrera invisible que lo separaba de un mundo que no era el suyo. Las mañanas en la academia eran un torbellino de bocetos, planos y el murmullo constante de discusiones sobre proporciones y materiales, un lenguaje que Leo, a pesar de su talento innato, a menudo sentía que no le pertenecía. Aquel día, el aire en el aula principal era denso con la expectación. La profesora de Historia de la Arquitectura, una mujer severa con gafas de montura fina, anunció el proyecto semestral Mi familia y mi legado arquitectónico. El objetivo era trazar la historia familiar y conectarla con alguna forma de patrimonio arquitectónico, ya fuera una casa ancestral, un monumento o incluso la profesión de un antepasado en el campo de la construcción. Para la mayoría de los estudiantes, esta era una oportunidad para alardear de sus linajes y fortunas, presentando fotografías de mansiones históricas o planos de negocios familiares. Marco, sentado en la primera fila, sonreía con aire de suficiencia. Su familia era dueña de un imperio inmobiliario, y no cabía duda de que presentaría algo grandioso. Leo, en cambio, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Su familia, su legado, no tenía nada que presentar más allá del banco del parque y el reloj de bolsillo sin manecillas. La idea misma de este proyecto era una burla cruel a su existencia, una exposición pública de su vergüenza. Se encogió aún más en su asiento trasero, deseando que el suelo lo tragara. Cuando la profesora comenzó a llamar nombres para las presentaciones preliminares, el corazón de Leo se aceleró. Intentó pasar desapercibido, esperando que su nombre se perdiera en el eco de los demás, pero el destino, siempre cruel en sus designios, tenía otros planes. Leo, ¿estás preparado para compartir tu propuesta? La voz de la profesora resonó en el aula, cortando el aire como un cuchillo. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Todos los ojos se posaron en Leo. Algunos, como la profesora Elena Santos, su tutora de diseño arquitectónico, lo miraban con una mezcla de preocupación y curiosidad. Otros, especialmente Marco y su grupo, con una anticipación maliciosa. Leo balbuceó: «Yo no tengo nada que presentar, profesora». Su voz era apenas un susurro, llena de la vergüenza que lo devoraba. Marco no tardó en aprovechar la oportunidad. Se levantó de su asiento con una sonrisa burlona. «Oh, claro. ¿Cómo podría el artista sin hogar tener un legado familiar? Profesora, probablemente su familia son las ratas del parque», dijo con una risa estridente que sus amigos imitaron. Tal vez su legado sea el grafiti más feo de los callejones. Las palabras, afiladas como navajas, perforaron el alma de Leo. Sentía que el aire le faltaba, que la sala giraba a su alrededor, las risas resonaban en sus oídos, magnificadas, distorsionadas, hasta convertirse en un coro de demonios. El calor subió a su rostro, y sus puños se apretaron involuntariamente debajo del pupitre. Una parte de él quería gritar, quería levantarse y enfrentarlos, pero la otra, la que había aprendido a sobrevivir en las calles, le decía que se mantuviera en silencio, que se hiciera pequeño, que desapareciera. La profesora de historia, visiblemente incómoda, trató de intervenir.
Marco, eso es suficiente. Comportamiento inapropiado. Pero su voz carecía de la autoridad necesaria, y las risas solo disminuyeron momentáneamente antes de reanudarse, más discretas, pero igual de crueles. Mientras el acoso continuaba, Marco, con una mirada de puro desprecio, se acercó al pupitre de Leo. Sabía lo que era más valioso para él. En su cuaderno, Leo había estado trabajando en un intrincado boceto arquitectónico, un diseño utópico de un complejo residencial sostenible, con tejados verdes y sistemas de recolección de agua. Era su refugio, su escape, el único lugar donde podía permitirse soñar. Marco, con una sonrisa maliciosa, tomó su botella de agua y, accidentalmente, la volcó sobre el cuaderno abierto de Leo. El agua se extendió por la página, disolviendo las líneas a lápiz, mezclando los colores, deformando el papel hasta convertirlo en una pasta irreconocible. La utopía de Leo se convirtió en una mancha borrosa, un símbolo de su propia vida desmoronándose ante sus ojos. Un grito silencioso se ahogó en la garganta de Leo. Vio su trabajo, sus horas de dedicación, sus sueños, reducidos a nada. La humillación era insoportable. Las risas se intensificaron, ahora con un toque de triunfo. «Ups, qué torpe soy», Marco dijo con una falsa disculpa, pero sus ojos brillaban con un placer sádico. «Parece que tu obra maestra se ha diluido, como tu futuro, Leo». Leo no respondió. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en la mancha de tinta y papel destruido. El temblor en sus manos era apenas perceptible, pero por dentro, un volcán de rabia y desesperación amenazaba con erupcionar. Sin embargo, no permitió que se le escapara ni una lágrima. El orgullo, la única posesión que aún le quedaba, le impedía mostrarles la satisfacción de su dolor. Se levantó lentamente, recogió su cuaderno arruinado y, sin mirar a nadie, salió del aula. El silencio que dejó a su paso fue momentáneo, pronto ahogado por el murmullo de los comentarios y las risas ahogadas. Mientras Leo huía de la academia, el viento frío de la calle no podía apagar el fuego que ardía en su pecho. La humillación pública había sido la gota que colmó el vaso. Se había acostumbrado a la indiferencia, a las miradas de lástima, incluso a las burlas ocasionales, pero esta vez, la crueldad de Marco había ido demasiado lejos. La destrucción de su boceto no era solo la pérdida de un dibujo, era la destrucción de una pequeña parte de su alma, un ataque directo a su única fuente de consuelo y esperanza. El punto de no retorno había sido alcanzado. Ya no podía seguir viviendo en las sombras, aceptando su destino como un paria. Algo se había roto dentro de él, pero de esa fractura, una nueva determinación comenzaba a surgir. El silencio y la sumisión no eran ya opciones viables. Necesitaba luchar, no solo por sí mismo, sino por la dignidad que le habían arrebatado. El reloj de bolsillo, que ahora llevaba bien guardado en su bolsillo, parecía vibrar con un pulso propio, susurrando promesas de un pasado por descubrir. Quizás ese faro no solo simbolizaba un recuerdo, sino también una guía hacia un futuro diferente. Leo se encontró deambulando por las calles laberínticas del barrio de La Latina, sin rumbo fijo, el frío penetrando en sus huesos, pero el calor de la rabia aún lo mantenía despierto. Las voces de Marco y sus amigos resonaban en su cabeza, una cacofonía de desprecio, sin familia, sin futuro, se repetían una y otra vez, pero esta vez las palabras no solo le causaban dolor, también encendían una llama de rebeldía. En su lujoso apartamento con vistas al Parque del Retiro, Marco se deleitaba con la humillación de Leo. Se sirvió una bebida exótica, sonriendo al recordar el rostro pálido y la mirada desolada del chico sin hogar. «Eso le enseñará a saber cuál es su lugar», murmuró para sí mismo. Satisfecho, para Marco. Humillar a Leo no era solo un pasatiempo, era una afirmación de su propia superioridad, una forma de reforzar su estatus privilegiado. Su padre, don Emilio, le había inculcado la creencia de que el mundo era una jungla, y solo los más fuertes, los más ricos, sobrevivían y prosperaban. Leo era simplemente una pieza más en su juego de poder, un recordatorio de que no todos nacían con la misma suerte,
y que algunos estaban destinados a ser pisoteados. Don Emilio, un hombre de negocios formidable con una reputación impecable y un instinto depredador, había estado observando la situación de Leo con una curiosidad inusual. No era por compasión, sino por un sexto sentido para lo que no encajaba. La Academia de Arquitectura era su patio de recreo, un lugar donde podía moldear a la próxima generación de arquitectos para que trabajaran en sus vastos proyectos inmobiliarios. La presencia de un estudiante sin hogar, a pesar de su talento latente, era una anomalía que no le gustaba. Había oído hablar de los bocetos de Leo, de su estilo inusualmente maduro y de su comprensión intuitiva de la construcción. Algo en ello le resultaba inquietantemente familiar, aunque no podía precisar qué. Recordaba un nombre, un estilo, un fantasma del pasado que creía haber enterrado hace mucho tiempo. La imagen del faro en el reloj de Leo, que Marco había mencionado casualmente, provocó una punzada de inquietud en don Emilio. Un faro era un símbolo recurrente en el trabajo de un arquitecto al que había creído muerto. La simple posibilidad de que hubiera una conexión entre Leo y ese hombre lo hizo sentir incómodo. Mientras tanto, en su oficina en la academia, la profesora Elena Santos estaba preocupada. Elena era una mujer de unos 50 años, con una mente aguda y un corazón bondadoso. Había dedicado su vida a la enseñanza, y aunque a veces parecía distante, en el fondo se preocupaba profundamente por sus alumnos, especialmente por aquellos que mostraban un verdadero potencial. Había notado el talento excepcional de Leo para el diseño, una cualidad rara que iba más allá de la técnica y se adentraba en el reino de la intuición. Sus bocetos, incluso los más toscos, tenían una vida propia, una comprensión de la forma y la función que rara vez veía en estudiantes de su edad. La destrucción del cuaderno de Leo la había enfurecido, pero sabía que una confrontación directa con Marco y su padre sería inútil, incluso perjudicial para Leo. «Ese chico tiene un don», murmuró Elena para sí misma, sus dedos tamborileando sobre su escritorio. Había intentado hablar con la dirección de la escuela sobre la situación de Leo, pero sus preocupaciones habían sido descartadas como problemas sociales que no estaban dentro de su jurisdicción. Se sentía impotente, pero también decidida. Algo en Leo le recordaba a un genio que había conocido hacía muchos años, un arquitecto brillante y excéntrico que había desaparecido misteriosamente. La similitud en el estilo de dibujo, los detalles únicos, la visión, era casi escalofriante. Elena sabía que no podía dejar que el talento de Leo se apagara por la crueldad de otros. Él merecía una oportunidad, una verdadera oportunidad, no solo para sobrevivir, sino para florecer. La humillación en el aula no había sido el final para Leo, sino el verdadero comienzo. La Academia de Arquitectura, a pesar de sus muros imponentes y su aura de exclusividad, no podía contener por mucho tiempo las noticias. El incidente del cuaderno de Leo se propagó como un incendio forestal, avivado por los chismes y las risas maliciosas de los estudiantes. Para Leo, cada mirada, cada susurro, era un recordatorio constante de su humillación. Había desaparecido de las aulas durante unos días, buscando refugio en la biblioteca pública o en los rincones más olvidados del parque, intentando reconstruir en su mente los fragmentos de su diseño destruido. El frío de la calle, que antes era su constante compañero, ahora se sentía menos punzante que el hielo en los ojos de sus compañeros. La profesora Elena Santos, sin embargo, no había olvidado a Leo. Su preocupación crecía con cada día de ausencia del joven. Conocía el daño que la crueldad juvenil podía infligir, y más aún, el impacto que podría tener en un talento tan raro como el de Leo. Buscó a Leo incansablemente, preguntando en el comedor de la escuela, en la biblioteca, incluso aventurándose cerca del parque, donde a veces lo había visto. Finalmente, lo encontró en un rincón apartado de la biblioteca, absorto en un viejo tomo sobre la arquitectura modernista, con un nuevo cuaderno entre sus manos, aunque aún vacío. «Leo», dijo Elena suavemente, sentándose a su lado. Su voz era una cálida melodía en el cacofónico silencio de la biblioteca. Leo levantó la vista, sus ojos revelando una mezcla de sorpresa y resignación. «Profesora Santos», respondió, su voz apenas audible.
Escucha, sé lo que pasó, continuó Elena, su mirada comprensiva, y sé lo que debes sentir, pero no puedes rendirte. Tienes un don, Leo, un don que no se ve todos los días. Antes de que Leo pudiera responder, un anuncio en el intercomunicador de la biblioteca interrumpió su conversación. Era la voz del director, anunciando la celebración del prestigioso concurso anual de diseño arquitectónico de la Academia. El premio, una beca completa para cualquier universidad de arquitectura y, lo más tentador, una codiciada pasantía en la firma de arquitectos más prestigiosa de Madrid, la de don Emilio, el padre de Marco. Marco, por supuesto, ya se consideraba el ganador indiscutible. Para él, el concurso era una formalidad, una oportunidad más para cimentar su posición como el heredero natural del imperio de su padre. Cuando vio a Leo y a la profesora Santos hablando, una idea maquiavélica germinó en su mente. Se acercó a ellos, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Vaya, vaya, nuestro artista ha vuelto. Marco se burló, apoyándose en la mesa. Escuché el anuncio, Leo, el concurso, ¿no vas a participar? Vamos, no tienes nada que perder. Y Pomao, seamos sinceros, tampoco tienes ninguna posibilidad de ganar. Sus palabras, cargadas de desprecio, eran un desafío abierto, una humillación disfrazada de invitación. La intención de Marco era clara. Quería exponer la supuesta debilidad de Leo en un escenario público, humillándolo una vez más. Leo sintió la habitual punzada de rabia, pero esta vez, la mirada alentadora de la profesora Santos lo detuvo. Él estaba a punto de rechazar la provocación de Marco, de retirarse de nuevo a las sombras, pero Elena, con una sutil inclinación de cabeza, le susurró: «Esta es tu oportunidad, Leo, para mostrarles lo que vales, no por ellos, sino por ti». Sus palabras resonaron con la determinación que había crecido dentro de Leo. Era hora de dejar de huir, con un asentimiento apenas perceptible. Leo miró a Marco a los ojos, una chispa de fuego encendiéndose en su mirada antes resignada. «Participaré», dijo Leo, su voz baja pero firme. Marco se rió, una risa hueca que sonó a incredulidad. «Oh, esto será divertido. No puedo esperar a ver tu obra maestra. Vagabundo». Se dio la vuelta, satisfecho, sin saber que acababa de encender la mecha de su propia caída. El día de la ronda preliminar llegó. La sala de presentaciones estaba llena de estudiantes, profesores y algunos miembros del jurado. La tarea era diseñar una pequeña estructura comunitaria para un barrio marginado. Marco, como era de esperar, presentó un diseño ostentoso y cargado de características innecesarias, con maquetas elaboradas y renderizados digitales impecables. Su presentación fue fluida, confiada, llena de la jerga arquitectónica que había aprendido de memoria. Los jueces asintieron con aprobación, y algunos estudiantes aplaudieron a rabiar. Cuando fue el turno de Leo, la atmósfera cambió. Él no tenía una maqueta impresionante, ni gráficos computarizados. Solo tenía un rollo de planos enrollado y un lápiz. Desenrolló sus bocetos sobre la mesa, revelando un diseño que era, a primera vista, sorprendentemente simple, pero al examinarlo más de cerca, el jurado y la profesora Santos se dieron cuenta de su genialidad. Era una estructura modular, adaptable y de bajo costo, que utilizaba materiales reciclados y técnicas de construcción sostenibles. No solo era funcional, sino que su belleza residía en su simplicidad y su armonía con el entorno. Leo comenzó a hablar, al principio con cierta timidez, pero luego con una pasión creciente. Describió cómo la luz natural inundaría el espacio, cómo la ventilación cruzada mantendría el aire fresco, cómo los jardines verticales proporcionarían alimento y belleza. Habló de la importancia de crear espacios que nutrieran el espíritu humano, no solo el cuerpo. Su comprensión de la estructura era intuitiva, su dominio de la forma, innato. Explicó los detalles técnicos con una claridad asombrosa, respondiendo a las preguntas de los jueces con una precisión que dejaba a todos boquiabiertos. Era una visión, no solo un diseño. Los ojos de la profesora Santos brillaban con orgullo y reconocimiento. Aquel era el talento que ella había intuido.
desatado. Marco, sin embargo, se puso pálido. La suficiencia de su rostro se transformó en una mueca de incredulidad y luego de pura envidia. Se había burlado de Leo por no tener legado, pero Leo estaba creando uno ante sus ojos. El estilo de Leo, aunque aún incipiente, tenía una profunda resonancia con la obra de un arquitecto legendario de una generación anterior, cuyas ideas se consideraban demasiado idealistas para ser construidas en el mundo real. La presentación de Leo terminó con un silencio. No fue un silencio de indiferencia, sino de asombro. Los jueces se miraron, intercambiando asentimientos. La profesora Santos le dedicó una sonrisa alentadora. Marco, sin poder contener su envidia, se acercó a un grupo de estudiantes. «Esto es ridículo», masculló. «¿Cómo un vagabundo como Leo podría haber diseñado algo así? Debe haberlo copiado, o alguien se lo hizo». Comenzó a susurrar rumores, insinuando que Leo había engañado para conseguir los planos, o que la profesora Santos le había dado una ventaja injusta. Su voz era baja, pero sus palabras se esparcían como veneno. No pasó mucho tiempo antes de que la semilla de la duda comenzara a crecer. Marco y sus amigos comenzaron a aislar a Leo. En la cafetería, los asientos junto a Leo permanecían vacíos. En los pasillos, las conversaciones se silenciaban a su paso. Las burlas se volvieron más sutiles, pero más insidiosas. Notas con caricaturas de «el arquitecto de la calle» aparecían en su taquilla. La presión psicológica era una nueva forma de tortura. Mientras tanto, en su imponente oficina con vistas panorámicas de la ciudad, don Emilio recibió un informe sobre la ronda preliminar del concurso. Los nombres de los finalistas estaban allí, Marco, por supuesto, y sorprendentemente, Leo. La descripción del proyecto de Leo, con sus principios de sostenibilidad y su atención a la comunidad, llamó la atención de don Emilio. Al principio, lo descartó como un diseño ingenuo, pero luego, su asistente le mostró los bocetos escaneados. Don Emilio se quedó helado. La fluidez de las líneas, la forma en que los espacios se conectaban, la manera en que la luz se integraba en el diseño, era inconfundible. Era el estilo de don Rafael Solís, el genio arquitecto que había sido su mentor y socio hace décadas. Antes de su misteriosa desaparición, un hombre al que don Emilio había creído muerto, y cuya inmensa fortuna y vasto archivo de diseños inconclusos había gestionado cuidadosamente para su propio beneficio. La posibilidad de que Leo, un simple estudiante sin hogar, estuviera conectado con Rafael Solís y que además poseyera un talento similar, era una amenaza existencial para el imperio de don Emilio. Una mueca de preocupación surcó el rostro de don Emilio. Debía actuar rápidamente para desacreditar a Leo y asegurarse de que el chico no pudiera desenterrar los secretos del pasado. Su mente calculadora comenzó a maquinar un plan. Este niño prodigio de la calle era más que una molestia. Era un cabo suelto peligroso que necesitaba ser atado. O mejor aún, cortado para siempre. La fortuna de don Rafael y el legado de su trabajo eran suyos, y nadie, especialmente un mocoso indigente, se los arrebataría. En la soledad de su rincón de estudio improvisado, Leo sintió el peso de la nueva atención, tanto positiva como negativa. La envidia de Marco era palpable, y los rumores comenzaban a afectarle. Dudó, se preguntó si había hecho lo correcto al participar, pero luego sus dedos tocaron el reloj de bolsillo que guardaba en su abrigo. Lo sacó y lo abrió. El faro grabado en su interior parecía parpadear, una pequeña luz de esperanza en la oscuridad. Cerró los ojos, y por un instante, una imagen más clara que nunca apareció en su mente: un hombre mayor, sonriendo cálidamente, con las manos manchadas de tinta, trabajando en una mesa de dibujo llena de planos, la misma risa cálida, el mismo aroma a papel y lápiz. Era una pieza más del rompecabezas de su pasado, una que lo empujaba hacia adelante. A pesar de las adversidades, el anuncio de la ronda final del concurso anual de diseño arquitectónico resonó por toda la academia como un presagio. Para Marco, era la confirmación de su inevitable triunfo, un escalón más en su camino hacia el imperio de su padre. Para don Emilio,
era la oportunidad perfecta para sellar el destino de Leo, asegurándose de que su secreto permaneciera enterrado. Pero para Leo, la noticia del final inminente del concurso era un torbellino de emociones, miedo. Sí, pero también una determinación naciente, una chispa que la profesora Elena Santos había ayudado a avivar. El escenario para la confrontación final era el aula magna de la academia, un espacio imponente con techos altos y ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Era el mismo lugar donde Leo había sido humillado, donde su cuaderno había sido destruido. Ahora se transformaba en un coliseo moderno, un guante simbólico donde su valía sería juzgada no solo por su talento, sino por su capacidad para resistir la presión y la malicia. Cada silla, cada balcón, parecía retener los ecos de las risas y las burlas pasadas, convirtiendo el aire en una atmósfera tensa y cargada de recuerdos. Los días previos a la final fueron un tormento silencioso para Leo. Marco, convencido de su superioridad y aún más enfurecido por la inesperada presencia de Leo en la final, no perdía oportunidad de socavarlo. Asegúrate de que tus diseños no se manchen esta vez. Leo le espetó un día en el pasillo, sus ojos brillando con una crueldad helada. Los susurros sobre plagio y ayuda externa se intensificaron, alimentados por los amigos de Marco, quienes actuaban como su coro de desprecio. Leo se sentía solo, un náufrago en un mar de hostilidad, con solo la fe de la profesora Santos como su faro. La profesora Santos, al tanto de la creciente presión sobre Leo, hizo todo lo posible para apoyarlo. Le ofreció su oficina como un refugio, un espacio tranquilo donde pudiera trabajar sin interrupciones. Le proporcionó libros, materiales y, lo más importante, su tiempo y su confianza. No te preocupes por ellos, Leo, le decía, su voz calmada y firme. Tu talento habla por sí mismo. Solo concéntrate en tu visión, pero incluso con su apoyo, Leo sabía que la batalla final sería solo suya. El desafío de la final era monumental: rediseñar un complejo histórico abandonado en el corazón de Madrid en un plazo de solo 24 horas. Era un proyecto que exigía no solo habilidad arquitectónica, sino también una profunda comprensión del patrimonio y una capacidad de adaptación inmensa. La presión era asfixiante. Leo se sumergió en el trabajo, sus manos manchadas de tinta y sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. Cada línea trazada era un acto de desafío, cada cálculo una declaración de su existencia. No tenía acceso a los costosos programas de diseño que Marco utilizaba, ni a los equipos de asistentes que lo ayudaban a preparar maquetas. Solo tenía sus lápices, su ingenio y la visión que ardía en su mente. Mientras Leo luchaba contra el reloj, ajeno a los planes que se tejían a su alrededor, don Emilio estaba en pleno movimiento, sentado en su suntuosa oficina, un vaso de whisky en la mano. Sus ojos penetrantes observaban el pulso de la ciudad. La aparición de Leo había desenterrado fantasmas del pasado que don Emilio había trabajado incansablemente para sepultar. El estilo arquitectónico de Leo, esa inconfundible resonancia con el trabajo de Rafael Solís, era una amenaza demasiado grande. Solís había sido su socio, su mentor, pero también el obstáculo que se interponía en su camino hacia un imperio aún mayor. La repentina desaparición de Solís, convenientemente atribuida a un accidente en alta mar, había permitido a don Emilio apoderarse de su vasta fortuna y de su prodigioso archivo de diseños. Don Emilio, con una llamada telefónica, activó su red de contactos. «Necesito que desacrediten al chico», le dijo a su publicista, su voz fría y sin emociones, «que su victoria sea imposible, que la gente dude de su talento, que parezca un fraude». Su plan era simple pero efectivo: inundar los medios de comunicación y los círculos académicos con rumores y pruebas fabricadas sobre la deshonestidad de Leo, sembrando la semilla de la duda antes de que el joven tuviera la oportunidad de brillar. Quería que Leo no solo perdiera el concurso, sino que su reputación fuera destruida, borrando cualquier conexión con Rafael Solís. El control era su obsesión, y Leo era una anomalía que no podía permitirse. La noche antes de la final,
mientras Leo terminaba los últimos detalles de su proyecto. Apenas consciente del cansancio que lo carcomía, Marco y sus amigos ya estaban ejecutando la parte más insidiosa del plan de don Emilio. Habían logrado acceder a la base de datos de la academia, obteniendo evidencia de supuestas calificaciones bajas de Leo en cursos anteriores, incluso modificando algunos registros para que pareciera que había tenido un desempeño académico inconsistente. Estos datos, selectivamente filtrados a algunos periodistas sensacionalistas y blogs anónimos, se presentarían como prueba de que el talento de Leo era una farsa. Nadie creerá que este mocoso es un genio si ni siquiera puede pasar matemáticas básicas. Se rió Marco, sintiendo un escalofrío de poder al ver cómo sus acciones contribuían al plan de su padre. El público adora una historia de Cenicienta, pero también adora verla caer. Su motivación no era solo la envidia, sino también el deseo de complacer a su padre, de demostrarle que era digno de heredar su imperio. La mañana de la final, el aula magna estaba abarrotada. No solo estaban los estudiantes y profesores, sino también una multitud de periodistas, fotógrafos y figuras prominentes del mundo de la arquitectura, atraídas por el rumor de la inusual historia del chico sin hogar que llegó a la final. El aire vibraba con una mezcla de anticipación y escepticismo. Don Emilio estaba sentado en primera fila, su rostro impasible, pero sus ojos observaban a Leo con una intensidad calculadora. Marco se sentaba a su lado, su confianza restaurada, una sonrisa petulante en sus labios. Primero, Marco presentó su proyecto. Era un diseño ambicioso y tecnológicamente avanzado para el complejo histórico. Utilizaba materiales de lujo, sistemas inteligentes y una estética moderna que gritaba opulencia. Su presentación fue impecable, fluida, respaldada por impresionantes animaciones 3D y maquetas a escala perfecta. Habló con la elocuencia de un futuro líder, mencionando los beneficios económicos y la modernización que su diseño traería a la ciudad. La multitud aplaudió, los jueces asintieron con aprobación. Marco sonrió, complacido, saboreando el reconocimiento. Era el heredero, el futuro, no cabía duda. Luego llegó el turno de Leo. Caminó lentamente hacia el podio, con sus planos enrollados y su lápiz como únicas herramientas. Su figura era delgada, casi insignificante frente al imponente telón de fondo de la pantalla que momentos antes había proyectado las creaciones de Marco. Se percibía un murmullo entre la audiencia, una mezcla de curiosidad y lástima. Las cámaras se alzaron, pero muchos ya habían bajado sus expectativas. «Esto no va a ser nada», susurró un periodista a otro. «El cuento del vagabundo milagroso es eso, un cuento». Leo desdobló sus planos sobre el atril. No eran renderizados digitales impecables, sino bocetos a mano, meticulosamente dibujados con una precisión asombrosa. Cada línea, cada sombra, cada anotación en los márgenes revelaba una comprensión profunda del espacio y la historia. Sus manos temblaron ligeramente al principio, pero su mirada se posó en la profesora Santos, quien le devolvió una sonrisa de aliento. Fue entonces cuando Leo se sintió menos solo. «Mi propuesta», comenzó Leo, su voz baja al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. «No busca borrar el pasado, sino honrarlo y revitalizarlo». Su diseño para el complejo histórico era radicalmente diferente al de Marco. En lugar de una modernización ostentosa, Leo propuso una restauración cuidadosa que respetaba la integridad arquitectónica original, transformando el espacio en un centro cultural y comunitario. Su plan incluía jardines verticales, galerías de arte públicas, talleres artesanales y un centro de ayuda para personas sin hogar. Leo habló con una pasión que trascendía las palabras. Describió cómo la luz natural se filtraría a través de los atrios, cómo los patios históricos se convertirían en puntos de encuentro vibrantes, cómo los materiales originales se reutilizarían con respeto. Habló de la conexión entre la arquitectura y el alma de la ciudad, de la necesidad de crear espacios que sanaran y unieran a las personas, no solo que las impresionaran. Mencionó la importancia de la historia, de las huellas del tiempo, y cómo la verdadera grandeza de un edificio residía en su capacidad para servir a la comunidad. Habló de la luz, del aire,
de la vida que un edificio puede insuflar en sus habitantes. Sus palabras eran poderosas, llenas de convicción, pero el ambiente comenzó a tensarse. Los rumores sembrados por don Emilio y Marco habían surtido efecto. Un murmullo de escepticismo comenzó a recorrer la sala. Algunas personas entre la audiencia comenzaron a susurrar, a revisar sus teléfonos, donde los artículos difamatorios sobre Leo habían comenzado a circular momentos antes de su presentación. «Es demasiado bueno para ser cierto», dijo una arquitecta de renombre, con una mueca. «Un chico de la calle no podría tener esta visión. Debe ser un plagio». La presión aumentaba. Los jueces, aunque impresionados por la originalidad y la profundidad del diseño de Leo, comenzaron a intercambiar miradas de duda. Podían sentir el peso de la opinión pública. Influenciada por la campaña de desprestigio, Marco sonreía con aire de triunfo, observando cómo la credibilidad de Leo se desmoronaba. Don Emilio, en su asiento de primera fila, cruzó los brazos. Una expresión de fría satisfacción en su rostro. La partida estaba a su favor. Leo sintió la tensión en la sala, las miradas desconfiadas, los susurros, la frialdad repentina de la atmósfera. Su voz comenzó a flaquear, la pasión disminuyendo bajo el peso de la duda generalizada. Recordó las palabras de Marco, las risas, el cuaderno destruido. ¿Había sido todo en vano? Una ola de desesperación lo invadió. En ese momento, se sintió completamente solo, enfrentándose a un gigante invisible de prejuicios y malicia. El tiempo se estiró, cada segundo una eternidad. El peso del mundo parecía descansar sobre sus frágiles hombros. Pero entonces, mientras su voz se apagaba, sus dedos tocaron inconscientemente el reloj de bolsillo que colgaba de su cuello, ahora visible debajo de su camisa. El faro grabado en él, que antes era un vago recuerdo, ahora se iluminó en su mente con la claridad de un relámpago. No era solo un objeto, era un vínculo, una conexión. La imagen del hombre mayor, sonriendo, se superpuso a la de su padre, ahora clara y definida. Este no era solo su futuro, era su legado, el legado de su padre, y no permitiría que nadie lo pisoteara. En ese instante, una nueva fuerza, una que venía de lo más profundo de su ser, lo invadió. La rabia se transformó en determinación, el miedo se disipó, reemplazado por una calma férrea. Levantó la vista. Sus ojos ya no reflejaban desesperación, sino una resolución inquebrantable. La soledad se disipó, porque en su corazón sabía que no estaba solo, tenía a su padre, su legado y su propio talento, y con eso era más que suficiente. El aula magna, con sus ecos de risas pasadas y la atmósfera densa de expectación, se transformó en un teatro para el destino de Leo. El aire se cargó de una electricidad palpable cuando Leo, con una nueva determinación grabada en su rostro, se irguió frente a la multitud. Sus manos, que momentos antes habían temblado, ahora sostenían los planos con una firmeza que sorprendió a todos, especialmente a Marco y a don Emilio, quienes observaban desde la primera fila, sus sonrisas petulantes comenzando a desdibujarse. Leo no tenía un proyector de alta tecnología ni animaciones 3D, solo tenía sus bocetos a mano, cuidadosamente doblados y, para aquellos que sabían ver, impregnados de una genialidad innegable. Desdobló el primer plano, sus dedos trazando las líneas como si acariciara una visión. Su voz, inicialmente un hilo de seda, comenzó a tejer un tapiz de ideas, construyendo el edificio no solo con palabras, sino con la pasión que emanaba de su alma. Mi propuesta, reiteró, su voz ahora clara y resonante, no busca borrar el pasado, sino honrarlo y revitalizarlo. Habló de cómo los arcos antiguos se convertirían en portales a nuevas galerías de arte, cómo los patios históricos se transformarían en jardines comunitarios, vibrantes con la vida y la risa de los vecinos. Con cada palabra, Leo se adentraba más en la esencia de su diseño. Describió cómo la luz del sol, filtrada a través de claraboyas estratégicamente colocadas, inundaría los espacios interiores, creando una sensación de amplitud y esperanza. Sus gestos eran fluidos, sus ojos brillaban con una intensidad febril mientras explicaba la elección de cada material, la madera reciclada para los bancos del parque.
el hormigón permeable para las pasarelas, los paneles solares integrados discretamente en los tejados. Habló de la arquitectura como un ser vivo, respirando con la ciudad, sirviendo a sus habitantes, uniendo pasado y presente. Cada detalle, cada función, cada espacio, estaba pensado para fomentar la conexión humana, la sostenibilidad y la belleza intrínseca de la vida. Don Emilio, con una mueca de incredulidad, se agitó en su asiento. Era imposible. Las ideas, el estilo, la profundidad de la visión eran demasiado similares a las de Rafael Solís. Su corazón latió con fuerza, una mezcla de rabia y terror. La profesora Santos, por otro lado, se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Leo, una sonrisa de orgullo floreciendo en sus labios. Reconocía la maestría, la firma de un genio. Justo cuando Leo estaba a punto de concluir su presentación, con la voz vibrante y la audiencia cautivada, una interrupción brusca rompió la magia. Don Emilio, incapaz de contenerse más, se levantó abruptamente de su asiento, su rostro contraído por la furia contenida. Su voz, potente y autoritaria, resonó en el aula magna. «¡Protesto!», gritó, su dedo acusador señalando a Leo. «Este joven está plagiando. Estas ideas son demasiado complejas, demasiado avanzadas para un estudiante, y mucho menos para uno sin recursos». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los periodistas, siempre ávidos de drama, encendieron sus cámaras y sus grabadoras. Don Emilio sacó de su maletín una serie de documentos, agitándolos en el aire. «Aquí tengo pruebas», proclamó, su voz llena de indignación fabricada. «Registros académicos falsificados, con calificaciones abismalmente bajas, en cursos fundamentales. Esto demuestra que no tiene la capacidad para tales diseños. Debe haber copiado, robado estas ideas». La multitud comenzó a agitarse, el escepticismo, avivado por la campaña de desprestigio de don Emilio, se extendió como una plaga. Algunos jueces se miraron con preocupación, sus rostros reflejando la duda. Un escalofrío de desesperación recorrió a Leo. Las acusaciones de don Emilio, aunque falsas, resonaron con las inseguridades que lo habían atormentado durante años. Su voz se ahogó en su garganta, y por un instante, el aula magna pareció girar a su alrededor. El sudor frío perló su frente. Las miradas incrédulas lo apuñalaban. Marco sonreía con una mueca de triunfo, saboreando la inminente caída de Leo. Fue un momento de contención de la respiración, donde el tiempo se detuvo. Parecía que todo estaba perdido. La victoria de don Emilio era inminente, su mentira a punto de convertirse en verdad. Pero en ese instante crítico, cuando la desesperación amenazaba con devorar a Leo, sus dedos, por instinto, rozaron el reloj de bolsillo que llevaba colgado del cuello, visible ahora para todos. Con una determinación repentina, casi impulsiva, lo sacó y lo abrió. El pequeño objeto, tan viejo y personal, pareció irradiar una luz propia en la penumbra del aula magna. Dentro del reloj, incrustada en el metal deslustrado, había una fotografía minúscula, casi imperceptible a primera vista. Era una imagen granulada, en blanco y negro, de un hombre mayor, con una sonrisa cálida y ojos sabios, de pie junto a una mesa de dibujo atestada de planos. Un faro, idéntico al grabado en el reloj, se alzaba majestuoso en el fondo del dibujo. En ese mismo instante, mientras la mirada de Leo se fijaba en la foto, el rompecabezas se armó en su mente. La risa que había escuchado en sus sueños, la imagen de la casa grande y el estilo arquitectónico que fluía tan naturalmente de sus propias manos, era él, el hombre en la foto, el arquitecto de las ideas del faro, el genio que don Emilio había creído muerto. Era su padre, don Rafael Solís, la profesora Elena Santos, que había estado observando a Leo con el corazón en un puño. Vio la fotografía, sus ojos se abrieron con asombro y luego con una comprensión repentina. Ella conocía esa foto, la había visto hacía años, en el estudio de su propio mentor, el mismo Rafael Solís, con una voz que cortó el silencio como un rayo. Elena se levantó y se dirigió a don Emilio. «Deténgase, señor», exclamó, su voz ahora llena de una autoridad inquebrantable. «Lo que dice
Es una falsedad. Este joven no está plagiando, está continuando un legado, el legado de su propio padre, don Rafael Solís. El aula magna estalló en un murmullo aturdido. Don Emilio se quedó congelado, su rostro pálido como la cera, sus ojos fijos en la fotografía del reloj de Leo. La verdad, que él había sepultado tan meticulosamente, estaba emergiendo a la luz. Yo fui estudiante de don Rafael, continuó la profesora Santos, dirigiéndose a los jueces y a la multitud. Conocí su trabajo, su visión, su estilo único, y lo que Leo ha presentado hoy es una continuación perfecta de ese legado. Los detalles, las innovaciones, la filosofía. Solo un hijo podría comprenderlo y recrearlo con tanta fidelidad. Elena se acercó a Leo, señalando los bocetos. Este diseño del complejo histórico, por ejemplo, incorpora elementos que don Rafael mismo estaba investigando años antes de su desaparición, elementos que él me confió en conversaciones privadas, ideas que solo un puñado de personas conocían. Marco, al lado de su padre, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a don Emilio, cuyo rostro ahora era una máscara de terror. Las mentiras, las maquinaciones, todo se estaba desmoronando. El público, que momentos antes había estado dudando, ahora observaba con una mezcla de asombro y fascinación. Las cámaras giraron de don Emilio a Leo, capturando cada matiz de la dramática revelación. El director de la academia, que había permanecido en silencio, intervino. «Profesora Santos, ¿está usted segura de lo que dice?» «Absolutamente», respondió Elena, su voz firme. «Este joven, Leo, es el hijo perdido de Rafael Solís, y este concurso no es solo una competición, es una reivindicación de un genio que creíamos desaparecido». La revelación cayó como una bomba. Las caras de la multitud se transformaron. Una ola de emociones recorriéndolos: incredulidad, asombro, luego una admiración abrumadora. El murmullo se convirtió en un zumbido de excitación. Y finalmente, en un estruendo, los aplausos comenzaron, lentos al principio. Luego estallaron en una ovación atronadora que llenó el aula magna. Era un aplauso para Leo, para su talento, para su resiliencia y para la verdad que finalmente había salido a la luz. Los jueces, conmovidos por la revelación y por la innegable genialidad de Leo, se reunieron para una breve deliberación. La decisión fue unánime e inmediata. El director se acercó al podio, su rostro reflejando una profunda emoción. El ganador del concurso anual de diseño arquitectónico es Leo. El anuncio fue recibido con una nueva explosión de aplausos y vítores. Leo, aturdido pero con el corazón rebosante de una mezcla de alivio y alegría, apenas pudo procesar lo que estaba sucediendo. Había ganado, no solo el concurso, sino algo mucho más grande: su identidad, su pasado y la reivindicación del legado de su padre. Don Emilio, en cambio, se desplomó en su asiento, su rostro ceniciento, el peso de su engaño aplastándolo. Su imperio, construido sobre la mentira, comenzaba a desmoronarse. Marco, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y humillación, miraba a su padre con una mezcla de desprecio y comprensión. La verdad era un arma de doble filo, y los había cortado a ambos. La verdad, una fuerza implacable, había estallado en el aula magna con la furia de un volcán, barriendo las mentiras y el engaño que don Emilio había tejido durante años. La revelación de que Leo era el hijo de Rafael Solís no solo había vindicado al joven, sino que había destapado una red de crímenes que el magnate inmobiliario había creído sepultados para siempre. En las semanas que siguieron al concurso, la vida de don Emilio se desmoronó con la misma rapidez con la que había construido su imperio de falsedades. Las autoridades, alertadas por la profesora Elena Santos y por las incisivas preguntas de los periodistas que habían presenciado el dramático clímax, iniciaron una investigación exhaustiva. Se descubrieron registros financieros fraudulentos, propiedades adquiridas ilegalmente y, lo más condenatorio, pruebas de que don Emilio había ocultado deliberadamente la existencia de Leo y la inmensa fortuna de Rafael Solís, utilizándola para enriquecerse.
El imperio inmobiliario de la familia de Marco, antes intocable, se tambaleó y finalmente se vino abajo bajo el peso de los escándalos y las acusaciones. Don Emilio fue arrestado y procesado, enfrentando cargos por fraude, malversación y ocultamiento de bienes. Su destino fue la cárcel, un lugar sombrío y solitario, un contraste cruel con la opulencia que una vez había disfrutado. Marco, por su parte, experimentó una caída igualmente dramática, aunque de una naturaleza diferente. La humillación pública de su padre y la exposición de la verdad lo dejaron en un estado de shock y vergüenza. La Academia de Arquitectura, bajo la presión de la opinión pública y de los demás profesores, lo suspendió de forma indefinida. Sus amigos, antes leales a su estatus y fortuna, lo abandonaron rápidamente, dejándolo solo para enfrentar las consecuencias de sus propias acciones y la vergüenza de su apellido. Tuvo que hacer una disculpa pública a Leo, un acto forzado que, sin embargo, contenía un atisbo de arrepentimiento genuino. La crueldad y la arrogancia que lo habían definido se habían desvanecido, reemplazadas por una amarga reflexión sobre las verdaderas implicaciones de sus actos. El peso del karma era pesado, y Marco comenzaba a comprender lo que Leo había sentido durante tanto tiempo. Para Leo, la victoria en el concurso fue solo el principio de una nueva vida. No solo se le otorgó la beca completa para la universidad que deseara, un honor que antes parecía inalcanzable, sino que también se reveló la magnitud de la herencia de su padre, Rafael Solís. Lejos de ser un arquitecto modesto, había sido un visionario con un vasto patrimonio, que incluía una red de propiedades, patentes de diseño innovadoras y una empresa de arquitectura de renombre internacional, operando discretamente bajo el nombre de una fundación. Leo era el único heredero de este imperio secreto, un legado que trascendía con creces cualquier riqueza material. De la noche a la mañana, el joven sin hogar se encontró con una fortuna inimaginable y un destino grandioso. Sin embargo, el cambio más significativo para Leo no fue la riqueza, sino la familia que encontró. La profesora Elena Santos, conmovida por la historia de Leo y sintiendo una profunda conexión con el legado de su antiguo mentor, se convirtió en su tutora legal. Se mudaron a la antigua casa de Rafael Solís, una mansión elegante y llena de historia, donde Leo encontró no solo un hogar, sino también un tesoro de los bocetos y planos de su padre, un archivo inagotable de inspiración. Elena no solo le brindó un hogar y una guía, sino que también se convirtió en una figura materna, ofreciéndole el amor y el apoyo incondicional que Leo nunca había conocido. Una tarde, Leo y la profesora Santos se sentaron en el estudio de Rafael Solís, una habitación espaciosa con altos ventanales que daban a un jardín florido. El aire olía a papel viejo y lápiz, un aroma que ahora le resultaba reconfortante a Leo. Los planos de su padre, muchos de ellos inacabados, cubrían las paredes y las mesas de dibujo. El reloj de bolsillo de Leo, ahora pulido y con sus manecillas restauradas, estaba sobre el escritorio, marcando el paso del tiempo. Nunca imaginé que mi padre, que todo esto existía, dijo Leo, su voz aún teñida de asombro. Crecí pensando que no tenía a nadie, que no tenía nada. Elena le sonrió cálidamente. El verdadero legado de tu padre no era solo su fortuna, Leo, era su talento, su visión, y él te la transmitió. Eso es lo que te hizo fuerte. Incluso cuando vivías en la calle, tú siempre llevaste su luz contigo, incluso en la oscuridad. Leo asintió, sus ojos fijos en un boceto de un faro, idéntico al grabado de su reloj. Siempre me preguntaba por qué ese faro, y ahora lo entiendo. Mi padre lo dibujaba en casi todos sus proyectos. Era su símbolo, explicó Elena, de esperanza, de guía, de permanecer firme ante la tormenta. Es un símbolo que ahora es tuyo, Leo. Una sensación de paz y propósito invadió a Leo. Usaré este legado, profesora, dijo con determinación, no solo para terminar los proyectos de mi padre, sino para construir los míos y para ayudar a otros, a los que no tienen un hogar, a los que sienten que no tienen futuro. La conversación fue breve, pero significativa, un puente entre el pasado, el presente y el futuro.
Leo se sentía completo, por primera vez en su vida, listo para abrazar su destino. La amargura de su pasado se disolvía, dejando solo la gratitud y la poderosa visión de un futuro lleno de propósito. 5 años después, el sol de Madrid, ese mismo sol que antes había sido testigo silencioso de la soledad de Leo en los bancos del parque, ahora bañaba con su cálida luz los vastos ventanales de la Torre Solís. Este rascacielos vanguardista, un monumento de cristal y acero que se alzaba majestuosamente sobre el horizonte de la ciudad, era el pináculo del floreciente legado de Leo. Ya no era el adolescente desaliñado y humillado. A sus 21 años, Leo era un arquitecto aclamado internacionalmente, una figura reconocida por su genio innovador y su profundo compromiso social. Su nombre, Leo Solís, resonaba en los círculos arquitectónicos de todo el mundo, no solo como el heredero de un visionario, sino como un visionario por derecho propio. Su oficina en el último piso de la Torre Solís, diseñada por él mismo. Era un santuario de creatividad, amplios espacios abiertos, luz natural por doquier y mesas de dibujo repletas de planos y bocetos, algunos con su propia firma, otros con la inconfundible caligrafía de su padre. Había terminado varios de los proyectos inacabados de Rafael Solís, dándoles vida con el respeto que solo un hijo podía infundir, mientras tejía su propia estética y filosofía en cada nueva creación. Sus edificios no solo eran estructuras, eran ecos de su propia historia, espacios que hablaban de resiliencia, comunidad y esperanza. Leo seguía viviendo en la antigua mansión de su padre, la que una vez fue el hogar de un genio solitario y ahora estaba llena de vida y propósito. La profesora Elena Santos, que se había convertido en su tutora legal y, de hecho, en su figura materna, seguía siendo una presencia constante y amorosa. Sus risas llenaban los pasillos y sus conversaciones sobre diseño, filosofía y la vida misma se prolongaban hasta altas horas de la noche. Elena había visto a Leo florecer, no solo como arquitecto, sino como un hombre compasivo y sabio, y su orgullo por él era ilimitado. Y Marco, la vida, en sus giros inesperados, había tejido un destino sorprendente para él. Después de su caída en desgracia, tras cumplir con su suspensión académica y con las horas de servicio comunitario impuestas por la academia, Marco había buscado a Leo. La disculpa pública, que al principio fue un acto forzado y humillante, con el tiempo se había transformado en un arrepentimiento genuino. La vida sin los privilegios y el estatus que siempre había conocido lo había obligado a confrontar sus propios prejuicios y errores. Había aprendido la lección de la humildad de la manera más difícil, con el tiempo. Y para sorpresa de muchos, Marco se había convertido en el asistente personal y mano derecha de Leo. Gestionaba los asuntos administrativos de la firma, una tarea en la que su anterior educación y su mente aguda resultaban invaluables. Su lealtad a Leo era inquebrantable, y juntos formaban un equipo singular, un testimonio viviente de la redención y el perdón, el verdadero legado de Leo. Sin embargo, se extendía mucho más allá de los rascacielos y los elogios. Había fundado la Fundación Rafael Solís, una organización benéfica dedicada a empoderar a la próxima generación de arquitectos y a transformar la vida de los más desfavorecidos. La fundación ofrecía becas completas a estudiantes de arquitectura con talento que, como él, provenían de entornos desfavorecidos, brindándoles la oportunidad de acceder a la educación que a él casi le fue negada. Además, financiaba y construía proyectos de vivienda sostenible para personas sin hogar, creando comunidades dignas y funcionales que eran un modelo de diseño socialmente consciente. Leo no era solo un nombre en una placa, era una presencia activa en la vida de aquellos a quienes ayudaba. Visitaba regularmente los centros para personas sin hogar, compartiendo su historia con jóvenes que se veían reflejados en él. Sus palabras no eran sermones, sino relatos de resiliencia, de cómo la luz puede encontrarse incluso en la más profunda oscuridad. Daba talleres de arquitectura gratuitos en barrios marginados, enseñando a los adolescentes a ver el mundo a través de los ojos de un diseñador, a soñar con construir sus propios futuros. Su sonrisa,
una vez rara y tenue. Ahora era amplia y luminosa, un reflejo de la alegría que encontraba en retribuir. En su último proyecto, un centro comunitario en el corazón de un barrio que una vez fue el epicentro de la pobreza, Leo había diseñado una plaza central con una fuente y una escultura. Al atardecer, cuando el sol se ponía, las luces de la plaza se encendían, el agua de la fuente bailaba, y la escultura, una obra abstracta de metal y luz, proyectaba una sombra alargada que se transformaba. Al observarla con detenimiento, en la silueta de un faro, no era solo una escultura, era un símbolo, un recordatorio. Leo se paró en la plaza, observando a los niños jugar y a los adultos conversar, susurros de risas y vida llenando el aire. El faro de luz se alzaba sobre ellos, un testamento silencioso a su viaje. En su bolsillo, el reloj de bolsillo de su padre, ahora completamente restaurado y con su mecanismo funcionando perfectamente, marcaba el tiempo con un suave tic-tac. Ya no era un recuerdo doloroso del pasado, sino un ancla, un recordatorio de dónde venía y de todo lo que había logrado. Leo sonrió, sintiendo el calor del sol poniente sobre su rostro, el faro brillando como una promesa en la creciente oscuridad. No era el final de una historia, sino el comienzo de un legado, una luz que brillaría para guiar a otros, una y otra vez. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que el coraje puede alterar los destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario, comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias.